Muy buenos días a todos y a todas, nuestros seguidores, fieles seguidores. Sé que estuvimos en pausa un tiempo en relación a los Coffee Papers, pero hoy día hemos retomado nuestras funciones en Gloria y Majestad, un nuevo miércoles ya de abril. Y el día de hoy traemos una exposición, de hecho nos toca a ambos exponer, así que después vamos a invertir los roles. El día de hoy Robin Inder nos trae una interesante presentación respecto al Alzheimer y periodontitis. Así que, Robin, la audiencia es tuya. Así es, muchas gracias Matías. Bueno, como ven en la imagen y como lo ha mencionado Matías recién, voy a hablar basada en un estudio que se realizó el año pasado, este año, en enero, sobre la relación que existe entre el Alzheimer y la enfermedad periodontal. ¿Ya? Más adelante voy a explicar todos estos términos. Yo soy terapeuta transdisciplinaria del TUME Centro y cirujano dentista. Bueno, a modo de una breve introducción, ¿qué es el Alzheimer? El Alzheimer es una patología neurodegenerativa que es la forma más común de las demencias a nivel mundial en las personas mayores. Esta patología cerebral es progresiva en el tiempo y ¿qué es lo que ocurre? Que el cerebro se daña de alguna forma y empiezan a morir las células cerebrales, que son las neuronas, produciendo entonces así un importante encogimiento del cerebro, como se ve en la imagen que estábamos proyectando, y un desequilibrio entonces en los neurotransmisores y por ende en el funcionamiento de la persona. Las zonas que más se afectan son la del habla y de la memoria inmediata, lo que con el paso del tiempo se va ramificando, expandiendo hacia las otras zonas del cerebro, llegando a un punto en que el paciente queda postrado cuando ya ha pasado mucho tiempo de esta enfermedad. Como vemos también en la imagen, el Alzheimer se da desde los 65 años aprox, es lo más común que empiece la enfermedad. Aún así existe un tipo de Alzheimer que es de inicio temprano, que se da antes, pero no es tan común. También es mucho más prevalente en las mujeres mayores de 65 años versus en los hombres. Y bueno, no se ha encontrado una causa aún de la enfermedad, eso es lo que se está estudiando, pero podemos encontrar información que nos demuestra que si genéticamente tenemos alguna condición, por ejemplo nuestros padres, nuestras hermanas, madres, han tenido esta enfermedad, existe una alta probabilidad de que uno lo pueda desarrollar. Ya tiene este componente genético también. Vamos un poco más. Con respecto a los síntomas, ahí vemos tres distintas como clasificaciones. Los cambios cognitivos en el paciente, ¿qué quiere decir esto? Que empieza a tener diversos problemas, principalmente con respecto a la memoria. Empieza a tener deterioro de la memoria reciente, es decir, empieza de a poco a olvidar qué es lo que tenía que hacer, qué es lo que hice ayer, dónde dejé lo que se supone andaba trayendo, como esa típica situación en pacientes obviamente mayores. Es como una alerta de pongamos ojo, a lo mejor algo está pasando. Si bien nos pasa a todos, a mí también me pasa, de repente no sé qué es lo que iba a hacer. Cuando ya uno ha alcanzado mayor edad debería tener algún tipo de precaución y evaluarse con el médico. Entonces, como dije, perder objetos, mala organización, dificultad para tomar algunas decisiones, perderse también en el tiempo-espacio, es decir, de repente no saber ¿qué es esto? ¿Qué es en el TUME Centro? ¿Por qué estoy aquí? También le podría pasar al paciente, eso ya es más avanzado. También está la otra variante, que es el cambio en lo funcional, que implica una dificultad para realizar funciones que antes el paciente, la persona, hacía con normalidad, ahora ya le cuesta. El manejo de las finanzas, por ejemplo, ya no logra como conectar, como se dice comúnmente,
su cuidado de higiene propiamente tal ya no es el mismo, a veces se le olvida, por ejemplo, cepillarse los dientes, no lo hace correctamente por el tema del olvido también. Para vestirse, el desequilibrio, en el fondo lo funcional también se ve afectado. Y por lo que entiendo es en todo ámbito, desde cosas que podrían ser cotidianas, como cosas que requieren, qué sé yo, un mayor aprendizaje, o del ámbito profesional, es bastante transversal. Sí, de hecho, bueno, normalmente ya a esa edad de 65 y más pueden haber muchos pacientes jubilados o que han sufrido alguna otra condición de salud que no estén trabajando, pero si están trabajando igual empiezan a tener problemas para desarrollar sus actividades, como tú dices, normales de su trabajo. Es decir, por ejemplo, si fuera contador, a lo mejor antes manejaba al revés y al derecho los trámites y ahora ya como que se le complica y se le empieza a olvidar. Luego tenemos los cambios conductuales. Puse esa foto porque lo refleja muy bien. Estos pacientes empiezan a tener un poco de... se ven más agresivos. Tampoco entienden muy bien lo que les pasa. Muchas veces empiezan a tener delirios. Entonces ellos imaginan cosas o como... No imaginar, es como que se persiguen con que hoy me robaron y en realidad es que yo nunca tuve eso que estoy pensando que me robaron, o yo lo moví de ahí y lo dejé en otra parte. Entonces vienen todos estos cambios conductuales que se asocian mucho a lo que es salud mental, con depresión, con angustia, y este aspecto es como el más complejo para las familias y los cuidadores, porque llega un punto en que ya llega un punto en que ya tengo un eco que me acompaña. Era para hacer énfasis. Ya. Que esto es súper importante. Llega un punto en que ya la familia se ve superada. Sí, sigo escuchando mi eco. Y es ahí cuando muchas veces optan por trasladar a los pacientes a un hogar o en el fondo un centro de asistencia para cuidados ya más profesionales. Claro. Pues sí comienzan a requerir requieren algún cuidador o algún acompañante, no sé cómo desde cierta denominarlo. etapa en adelante ya después necesitan a alguien que esté todo el día pendiente de ellos, porque pueden dañarse, provocar accidentes, perderse, etcétera. Uno mucho ve en las redes sociales que publican como han visto a este abuelito que no o vimos a un abuelito que dijo que no sabe cómo se llama, que él no lo conoce. Eso es lo que va pasando con esta enfermedad. Eso, igual no sé si alguien de salud mental quiere agregar un poco más, algo más teórico, porque yo en el fondo hice como una breve introducción, no sé si está bien así o alguien quiere agregar algo. Ustedes se manejan más en... Ha sido bien como completa la descripción de la enfermedad. Yo creo que agregar que muchas veces el Alzheimer se confunde con la demencia senil o con otros trastornos como demencia, pero igual los síntomas son súper claros y igual hay que tener el ojo clínico para diferenciarlos, pero obviamente que los cambios conductuales y funcionales son los que te marcan más o menos las claves para decidir si es que Alzheimer o no. De hecho ahí viste como en el clavo de que el diagnóstico realmente no se realiza hasta que el paciente fallece, y pueden, en los casos que se pueda, hacer una autopsia, claro, un examen del tejido cerebral, y ahí encuentran por ejemplo, como en la imagen que les mostré antes, ven todos esos aspectos que es difícil determinar antes con otro examen. Entonces, verían el deterioro in situ de exacto. las distintas áreas del cerebro. Sí. Entonces, ahora pasamos directamente al estudio que tiene por nombre Porphyromonas gingivalis in Alzheimer's Disease Brain. Bueno, básicamente
es la relación entre el Alzheimer y un patógeno que causa la enfermedad de la periodontitis, que es Porphyromonas gingivalis, es una bacteria. Y hablan un poco, bueno, aquí les voy a hablar de poquito. La periodontitis, entonces, ¿qué es lo que pasa? Como ven en el esquema, primero tenemos la encía sana del paciente, en donde cuando hay dificultad para realizar una buena higiene oral o definitivamente no están los cuidados o no se usan los complementos necesarios como el cepillo y la seda, esta encía va acumulando placa bacteriana que con el paso del tiempo va formando sarro, y además esto contiene bacterias. Estas bacterias se empiezan a alojar y empiezan a incrementar a medida que, si uno descuida más la salud oral, empieza a aumentar esta cantidad de bacterias en la encía, y como paso 1 sucede lo que es la gingivitis, que es la inflamación solamente de la encía que rodea el diente. Si nosotros no, en ese momento no frenamos en la mala higiene, o en su defecto no vamos al dentista que nos haga una limpieza, podemos progresar a lo que es la patología de la periodontitis. ¿Qué es lo que ocurre con la periodontitis, que es distinto a la gingivitis? Se podría ver como parecido al principio, es como esta inflamación, pero en realidad lo que empieza a suceder con la periodontitis es que empezamos a ver una degradación, en el fondo se va, no es la palabra que quiero ocupar, pero se va perdiendo hueso que rodea el diente. Se reabsorbe el hueso que está rodeando este diente, y eso no se recupera nunca, ¿ya? Sí podemos frenar esta enfermedad, que no haya inflamación, que las bacterias disminuyan y todo eso, pero nunca se va a recuperar el tejido perdido del hueso. Por eso que hay una periodontitis inicial, que es una cierta cantidad de hueso perdido, después una moderada, ya la severa, cuando ya muchas veces los pacientes ya mayores o que tienen mucha dificultad para realizar su higiene oral, tienen los dientes móviles, se les mueven. Lo normal es que eso no pase. Entonces, ¿y por qué sucede? Porque obviamente no hay un soporte debajo que lo mantenga firme, que sería el hueso que lo rodea. Entonces, la bacteria como encargada de esta famosa enfermedad es la Porphyromonas gingivalis. Esta es la bacteria que tiene ciertas características, es decir, es anaerobia, que quiere decir que se desarrolla súper bien en ambientes como sin oxígeno. Por eso es como, está bien, en el fondo, es bien resistente. Sí, por así decirlo, es como bien maligna. No recuerdo. Agresiva. ¿Ah? La viralidad. ¿Ah? Muy agresiva. Sí, bien agresiva, y cuesta mucho como eliminarla. Tiene que ser un tratamiento con antibióticos muy bien realizado, y después no volver a lo mismo, porque si no vuelve muy rápido. Me imagino que debe ser complicado erradicarla al 100%. Sí, el tratamiento en sí es bien, también es más agresivo de lo normal, porque ya cuando uno está en estas etapas tiene que, imagínate, son bacterias que están prácticamente debajo de la encía, que tenemos que sacarlas de alguna forma, ya sea por vía oral con los antibióticos, pero eso no basta, entonces hay que raspar en la superficie del diente para poder sacar todos estos restos de bacterias, placas, sarro que está pegado en el diente. Así que ya dando la introducción de quién es esta bacteria famosa y qué es lo que causa. Hace años que se viene estudiando la relación que hay con otras patologías. Se descubrió que también hay una relación entre el parto prematuro con esta enfermedad. También tiene relación con la descompensación de la diabetes cuando existe esta enfermedad. También se ha descubierto la relación con enfermedades cardiopatías con esta bacteria. Entonces, esta bacteria aparentemente es una bacteria muy dañina para nuestro organismo, y que la tenemos ahí en nuestra boca, y
muchos pacientes o muchas personas que no se evalúan pueden tener esta enfermedad Sin saberlo. Sí, sin saberlo, y están expuestos a desarrollar todas estas diversas enfermedades. Entonces, me imagino que por lo mismo se empezó a estudiar la relación que había de esta bacteria con el Alzheimer. Y a lo largo del tiempo se habían encontrado cosas, pero nada era como si en realidad encontramos una relación que hay. Ya, ahora en este estudio que se hizo el año 2019, y también encontré muchos del año pasado, en donde ya hay información que nos podría decir sí, existe la relación. Es decir, un paciente con esta bacteria, es decir, que tiene periodontitis, puede desarrollar Alzheimer, por ejemplo. ¿Qué es lo que hizo el estudio? Como para entender. El estudio, bueno, ocuparon estos lindos ratoncitos como siempre lo hacen. ¿Y qué es lo que hicieron? Infectaron a estos ratoncitos con la bacteria, les crearon una periodontitis en el fondo y empezaron a estudiar. Bueno, después obviamente estos ratoncitos fallecieron, muy tristemente. Y ahí pudieron estudiar su cerebro para ver qué es lo que había pasado. Se descubrió entonces que a estos ratoncitos la infección por esta bacteria, Porphyromonas gingivalis, tenía efecto en el cerebro. ¿Qué es lo que pasa? La Porphyromonas gingivalis infecta el cerebro de las personas con Alzheimer. Todas las personas que han tenido Alzheimer tienen presente esa bacteria en el cerebro. Al menos así lo plantea el estudio. No hay ningún paciente, incluso hay pacientes que no habían sido diagnosticados con Alzheimer que la tenían, pero se estima que si ellos no hubiesen fallecido antes del tiempo que fallecieron, era muy probable que desarrollaran la enfermedad después. Entonces, esa era la diferencia. ¿Y por qué se estableció que ahora sí había una relación? Porque antes se dudaba de si era como el huevo o la gallina, si es que el Alzheimer causaba que el paciente no pudiera tener buena higiene, por ende aumentara esta bacteria y llegara al cerebro, pero no es así. Se ve que ahora, antes de ser diagnosticado, esta bacteria está presente en el cerebro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es más o menos el funcionamiento que lo voy a entender? Es que la bacteria, por alguna vía que todavía no saben cuál es, llega al cerebro. Puede ser por la sangre, por los nervios craneales que tenemos. Hay una vía que hay que descubrir todavía cómo lo hace para llegar al cerebro. Empieza a generar una proteasa que se llama gingipains. Esta proteasa se ha relacionado mucho a dos cosas, a dos proteínas que existen y que se ha establecido todo este tiempo que están asociadas al desarrollo del Alzheimer, que es la beta amilasa y la proteína tau. O sea, todos los pacientes tienen un aumento de estas dos proteínas. Todos los pacientes con Alzheimer aumentan estas proteínas. Y se ve que qué es lo que pasa cuando existe la Porphyromonas gingivalis en el cerebro. Crean estas gingipains, las secretan, y estas gingipains lo que hacen es aumentar la producción de estas proteínas malas que causan el Alzheimer. Esa es la relación. Entonces, cuando hay presencia de Porphyromonas gingivalis, esto aumenta considerablemente y obviamente lleva a una degeneración del tejido cerebral más rápido de lo normal. Al menos así se veía también en los ratoncitos. ¿Qué es lo que ocurre? Ahora, ¿qué es lo que propone también el estudio? Ya se sabe que esto pasa. Entonces, veamos si es que podemos frenar o eliminar del tejido cerebral la bacteria que está como propiciando el desarrollo del Alzheimer. Porque si bien puede que no sea la causa única, por lo menos se ha establecido que lo ayuda mucho.
Entonces, ¿qué es lo que estaban también, qué es lo otro que expusieron en el estudio? Es que se está creando una nueva droga, un compuesto COR388, en donde ya se están haciendo ensayos clínicos en humanos, porque en los ratones ocurría que esta droga es un inhibidor de ciertas moléculas pequeñas, hablaba. ¿Y a quién inhibe? Entonces a las gingipains, que son las que producen que aumenten las proteínas malas que generan el Alzheimer. Entonces, siendo así, se vio en los ratones que como que se frenaba el desarrollo de la degeneración del tejido nervioso. También habla de que era mucho más efectivo generar esta droga como directa inhibidora de esto, porque también hablaba de ocupar antibióticos, Claro. de gran espectro o pequeño espectro, ¿no? Bueno, en el fondo diversos antibióticos, pero no eran tan efectivos a nivel cerebral. Sí. Tal vez te podían sanar la periodontitis con el tratamiento ontológico que va de la mano, pero no tenía el efecto tan positivo como sí lo era la nueva droga que estaban creando. Entonces ya ahora, desde el año pasado creo, se empezaron a hacer ensayos clínicos en humanos para ver si se podía detener La producción de la producción y la producción de esta gingipains. sí, de estos gingipains. Es súper interesante el tema porque ya hay evidencia que lo asocia, y la verdad es que si ustedes me preguntan cuántas personas tienen periodontitis en Chile, por lo menos, es un alto porcentaje, muy grande. Y las que no, gingivitis, que es como el paso previo. Entonces, si esto es tan así, si existe como existe esta relación, hay que atacar el problema de raíz. Hay que ser conscientes de que Antes de raíz. sí. Antes que llegue. Antes que llegue la raíz del diente. Pero sí. Sí. Ah, La salud oral acá en Chile no tiene ninguna prioridad en el sistema público, y estamos mal, pero creo que si esta bacteria es tan agresiva, hay que hacer esfuerzos por erradicarla, por lo menos. No sé si alguien tiene alguna pregunta del estudio, porque se me puede haber ido algo. Había mucha información y es muy específica. Traté de simplificarlo lo más que pude. se presume que esas dos, la betamilasa y la tau, son las que producen o generan el Alzheimer. No, se sabe que son esas. Esas son las que están presentes en el desarrollo del Alzheimer. Y me imagino que Están asociadas en al altos Alzheimer. niveles. Sí, Y me imagino que en altos niveles, porque las gingipains son las que Sí. aumentaban los... sí. Por solo normal. En realidad se sabe que la inhibición de eso detiene la progresión de la enfermedad. Es que claro, no es la creación. una cosa es Porque no se sabe el que origen. Claro, o sea, pero Creo que si me pregunta, esas relación dos está. proteínas están Están en los relacionadas. pacientes con Alzheimer y en una cantidad determinada que no la desconozco, pero es como un signo, síntoma sí, que sí. está A haciendo. lo que veo es que, por ejemplo, Está no sé, enfermo. alguien está enfermo y Ya. se enfermó por una bacteria tal, pero en su cuerpo se generan flemas. Entonces lo que se ve ahí son las flemas, por así decirlo, pero no lo que causa la enfermedad. Claro, o sea, ¿Cachai? sí, en Por este eso momento mi pregunta iba sí. como... Eso es lo que está asociado al Alzheimer. Sí. La presencia de esto indica Claro. de que Eso, está presente sí. esta enfermedad, Así pero no es, es que la produzca. claro. Inhibiendo eso, se detiene el progreso de la enfermedad, no así. No se Desaparece. sabe nada, o por lo menos no han comunicado nada. Sí, porque no sabemos, tampoco se sabe si, por ejemplo, se inhibe esto, porque tampoco así esto no se ha demostrado en
Si tú lo detienes ahí, tal vez hay otra arista que va de la mano y que lo genera una progresión más lenta o la misma, no sé. Eso no se ha logrado. Pero sí se encontró entonces de que cuando se inhibe la gingipains, Sí. se disminuye la producción del tau y la betamilasa. Sí. Sí. Por lo tanto, no se sabe cómo, pero funciona. Sí. Eh, O al menos así funcionan los ratones y por eso ahora lo están tratando de como replicar en los humanos. interesante. Ahora bien, entonces las preguntas que más o menos yo expongo. Entonces, ¿qué sabemos realmente de las enfermedades? Es como lo que nos enseñan en la U, pero realmente yo creo que falta mucho por descubrir. Sí. Esta Sí, enfermedad, esta como otras enfermedades no tienen cura. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Están declaradas? Sí, están declaradas como que no tienen Por cura. ahora. Así es. ¿Desde dónde? Entonces la pregunta es, ¿qué se hace actualmente con ellas? O sea, se entiende que se llevan al paciente al médico, le tienen cuidado, sí, pero ¿cuál es el abordaje real? ¿Se hace un abordaje transdisciplinario como debiera hacerse? Buen Porque punto. también se exponían los estudios que habían ciertos como factores protectores de la enfermedad, Sin por duda. así decirlo, como el deporte, la actividad física. Se hablaba de que personas con mayor actividad física tendían a, o sea, sufrían en menos porcentaje de Alzheimer. Lo mismo con la nutrición, una correcta nutrición también ayudaba, o por lo menos se piensa que es un factor protector a esta enfermedad. Y si lo sumamos a la bacteria que acabamos de hablar, una buena salud oral también sería derechamente un factor protector para esta enfermedad, para no desarrollarla. Y no hay que dejar de lado la salud mental. Entonces, esa es como la pregunta. Yo no conozco a alguien que tenga Alzheimer, no sé qué tratamiento le dirá el médico. Me gustaría saberlo para saber si realmente hay un abordaje como corresponde hoy en día, y a sabiendas de que hay harta información que no tenemos, que falta mucho más. Eso me gustaría a mí saber. Entonces, tarea para los próximos coffees. Sí, creo que sí. Vale, por ahora. O sea, yo por ejemplo puedo compartir el caso de mi abuelo. Mi abuelo sí tiene Alzheimer y bueno, vive lejos, no lo veo frecuentemente como para saber todo el tratamiento, pero me atrevería a decir, y estoy bastante seguro, que no recuerdo que me hayan comentado por ejemplo, el tema de una buena higiene bucal, un buen lavado de dientes, como un factor protector, o que O quizás siquiera un chequeo que te hayan dicho fue al dentista porque había que llevarlo. no recuerdo O fue que al fuera nutricionista, señalado. tal vez. Nutricionista sí, porque por igual, exacto, había una baja de peso, el hábito alimenticio tenía que estar, ¿cachai?, apoyado por alguien, literalmente un cuidador, y ya que no comes por sí mismo, bajan de peso, entonces tienen toda una dieta específica. Pero considero... Y la actividad física, eso va por lo que él ha hecho toda la vida, no porque le hayan dicho o Claro, recomendado y en algo. todo caso igual lo que ocurre es que cuando avanza la enfermedad está el deterioro que decae la actividad física, entonces se transforma en un factor de riesgo en la misma enfermedad, porque te impide hacer cosas que te harían bien o que se harían antes factores protectores. Entonces es Claro, o sea, una vez que ya está la mortal. enfermedad, hay como un tiempo para. Claro. Mi abuelo efectivamente fue diagnosticado más tarde, entonces ya había comenzado, igual es del no sé qué % que comenzó con una enfermedad temprana. Entonces, mi abuelo es joven y está postrado en cama y habla un par de palabras y en alemán, que fue su lengua materna. En español no entiende, no saluda. Entonces, muy hubiese gustado estar más cerca, poder comentar más del caso clínico y del tratamiento y de qué se hizo. Por eso yo partí diciendo que estaba lejos. Pero por lo que me comentan, no recuerdo, por ejemplo, lo ontológico, lo nutricional sí, pero más por otras cosas. No como que lo hayan dicho como factor protector, ¿cachai? Para inhibir ciertos niveles o para
detener un poco o disminuir el porcentaje o la tasa de avance de la enfermedad. ¿A qué edad le dio más o menos, sabes? Yo creo que a los 60. Si es que no ¿Ha antes, sido porque en el rápido la fondo... progresión o no? Sí. Ya, creo que eso también leí que como la aparición temprana era más agresiva y más rápida que la otra, la normal. ¿Aquí tenía tu para el debate? Sí, dejé otras preguntas, que tal vez que otra enfermedad ocurra un fenómeno similar. Esto se asocia mucho en las líneas de investigación porque, Sí. ¿por qué, por ejemplo, con el Alzheimer se le ocurrió indagar en lo dental? No sé si se le ha ocurrido con otras enfermedades, que a lo mejor esta bacteria está asociada a todas las enfermedades que conocemos, quién sabe, porque están virulentas, no sé, como que hay que plantearlo, sí. Y el abordaje, aparte del abordaje transdisciplinario, creo que la investigación debiera ser transdisciplinaria, porque si bien yo sé mucho de lo que es de cavidad oral, hay muchos aspectos que yo no voy a detectar si hago una investigación de algo porque no conozco lo demás. Entonces creo que a lo mejor ahí estamos fallando como el área de salud en general, porque llevan, creo que sin mentir, llevan como 15 años sin haber tenido un nuevo avance en lo que es Alzheimer. ¿Estaban haciendo todo el rato lo mismo? ¿O realmente es tan complejo descubrir cuál es la causa? Y que ahora se descubrió esta asociación recién. Entonces, y han habido entonces ahora último varias como investigaciones en esta misma línea que dan resultados. Entonces digo, claro, a lo mejor un día se levantó alguien y dijo, vamos a ver qué pasa con el Alzheimer y las bacterias de la boca. Quizás por la misma falta del factor transdisciplinario, los psicólogos descartaron todo lo posible de psicología, todos los médicos, los nutricionistas, todo, y ya comenzaron a cruzar, y fue como, oye, ya desde la psicología no se me ocurre cómo abordarlo, voy a comenzar a tirar variables de otros campos, de otras áreas, o de odonto pasa que, y ahí estoy tirando hipótesis, no es que haya sido así, pero hay muchos descubrimientos de ciencia que han sido por mero accidente. Sí, o sea, no me Aquí, no sé. Sí. Aquí alguien en Instagram pregunta si la enfermedad es hereditaria. No sé si en la investigación se nombra algo al respecto, si es que se transmite por algún gen. La teoría dice que igual hay un componente genético, pero que no siempre, por ejemplo, si le dio a tu papá o a tu abuelito o a tu hermana o a tu mamá, no necesariamente te va a dar a ti, pero sí hay una predisposición al desarrollo. No. Tampoco se ha definido que sea un genético, es un componente más. No. Podría ser epigenético. Sí, un factor de riesgo. Sí. Porque en general la mayoría de las enfermedades uno puede tener un componente genético, pero la diferencia radica en qué va a generar que se exprese la enfermedad. Ya, porque no todas las enfermedades se expresan. Lo mismo pasa con el SIDA, ya que hay gente que es portadora, pero no se le expresa la enfermedad. Entonces lo mismo quizás es genético, de alguna manera. La importancia es por qué factores se expresan o en qué momento Más se niegan. puntualmente, claro. Ahora, siempre va a estar en este tipo de enfermedades la duda de si es algo genético o por un patrón de conducta, por un hábito familiar, genera que al final se esté expresando. No. Porque ¿qué pasa si es un tipo de alimento el que te está generando la enfermedad? Y la familia es la receta de la abuela. ¿Qué pasa de generación en generación? Porque, por ejemplo, mira, una de las cosas que a mí me llama la atención, si puedes volver atrás, más atrás, ahí. Si solo vemos la imagen y hipotetizando de que la comida, por ejemplo, es uno de los factores de riesgo, si uno alcanza a ver en la imagen que
la alimentación o la toxicidad de la comida podría ir directamente al nervio. Incluso, ¿podría llegar al nervio? O sea, podría pasar que tengas periodontitis. O sea, me refiero con la severa. Claro, o sea, con, Se ayuda la con imagen algún ahí. grado de... Claro, con la severa es más común que como que se filtren las bacterias o los restos de alimentos hacia donde está el nervio propiamente tal, y ahí genera una infección aún más grande, muere el nervio del diente, hay que hacer endodoncia, un tratamiento de antibióticos. Entonces Sí. obviamente eso va directo al torrente sanguíneo también. Esa es la relación tan importante también con las otras enfermedades que ya se ha visto que afecta la bacteria. Porque aquí se ve la periodontitis severa, no es de alguna manera la precursora de la enfermedad. Podría ser que promueve que pasen otro tipo de cosas. Ujú. Que es lo que estamos hablando ahora, por ejemplo, de una conexión directa con cosas externas que Claro. llegan a la sangre, o incluso no sé si pasa algo con los nervios, que el nervio esté expuesto, ¿A qué te refieres? transmisión de algo, no tengo idea, lo pregunto. Porque el nervio es un canal sensitivo, Sí. ¿transmite algo más? Yo no tengo idea. Base neurológica. Sí. Vuelta. Según yo no. Ya más que la información. Yo creo que a mí me llamó particularmente ¿Qué la información atención. puede transmitir ¿Qué cosa? el nervio si llega algo que es raro? Una señal. En teoría es como que vaya al cerebro esa transmisión. ¿Qué pasa si O sea, es que envía un no está mensaje lejos al de la cerebro de teoría decir, oye, hay algo extraño aquí, hay que matarlo? ¿Dónde hay que matarlo? ¿En el cerebro? Claro, depende. Así de películas. Sí, que No, está- pero- sí, No, no, porque esa le sería falta- la forma. Sí. Hay que, si los celulares hacen eso. Si en el Sí. fondo el mensaje que Para llega al protegerse. cerebro lo podría. Sí, se llama apoptosis, muerte Sí. celular de ese. Entonces la señal que llega al cerebro podría ser: hay que secretar. ¿Podemos cambiar la siguiente? Hay que secretar betamilasa. Y es- Y ahora mira, si tú vuelves más atrás en la imagen del cerebro, ¿cuáles son las zonas que están comprometidas? ¿Del habla? La memoria inmediata. ¿De habla y de en memoria? primera instancia. Inmediata, que es como lo que está relacionado con en la misma parte del cerebro, de donde llega la señal. No, no es la misma parte del cerebro. No sé, te pregunto. O sea, ahí es lo que hay que descubrir. Pero no está lejos de ser real en el sentido de que no se sabe cómo llega ni siquiera la bacteria al cerebro. Claro. Entonces, podría ser que infecte los nervios y se vaya por esa vía en vez de la vía sanguínea, por ejemplo, porque no se ha demostrado y también están las dudas de... Es posible. Ahora el foco de la presentación está en la salud oral y está en lo transdisciplinario. Cuando uno habla con los médicos te dicen, mira, yo cuando recibo a algunos pacientes, no todos, cuando recibo a algunos pacientes yo por el olfato sé lo que tienen. Cuando llegan yo huelo y sé que tienen cierto tipo de enfermedad. Mi experiencia me lo dice. Muchas veces por el hálito, el olor que Sí. tienen en la boca. Ya. ¿Ya? Otras veces por olores de otras partes, pero si uno puede llegar a identificar una enfermedad por el olor, por el... ¿cómo se llama? Hálito, ¿qué? Sí, por el hálito, Aliento. por el aliento, o sea, te hace preguntarte cuántas enfermedades más se pueden ver desde la boca y desde el sistema digestivo completo, me imagino. Sí. Sí, siquiera la diabetes también tiene un olor, un aroma, por así decirlo. Cuando ya está súper descompensada, tiene un aroma específico. Pero me acordé de otra cosa que mencionaste, que cuando la pregunta que hicieron por Instagram, cuando preguntaron si es genético, tal vez pudiera pasar que una mamá tenga Alzheimer después del hijo, después del nieto, pero también hay que pensar que son, lo que dijiste tú, hábitos.
¿qué pasa si toda esa familia tenía malos hábitos orales? Claro. Porque se traspasan. Entonces, tal vez ahí haya como una confusión de si es genético o no. O si... O si radican en los hábitos, ¿no? Hay O la receta de la abuela. rama de la genética que es la epigenética. Ahora no sé si dentro de la comunidad de genetistas pelearán entre ellos, así como... Pero postula de que los genes van cambiando según el ambiente. Se van adaptando según el ambiente. Entonces si tienes un contexto en el cual no hay higiene oral y se generan todos como los factores para que cada miembro de la familia tenga una mala higiene oral, puede que los genes vayan mutando y se vayan adaptando a ese tipo de comportamiento. Entonces después se expresa a nivel genético, pero por un tema ambiental. Claro. Ahora yo creo que el cuerpo igual es como de alguna manera una máquina perfecta. Yo creo que está respondiendo a como una manera de protección. Ah, Algo. Sí, Que no aún no sabemos, se descubre no lo que es. sabemos. sí. En la medida en la que conozcamos algo individualmente, porque me imagino que va a variar para cada persona, podríamos apuntarle un poco más al origen. Sí, yo creo que Desde lo otros importante paradigmas también. es poder fomentar el trabajo transdisciplinario, de generar consejos constructivos a la hora de hacer investigación, Sí. que integran todas las visiones, porque como decía la Romy, puede ser que uno de los indicadores de alguna área en específico sea súper marcado, pero si la persona no trabaja en eso, nunca lo va a ver. ¿Ya? Sí. Oye, y harto desconocimiento. Yo hasta este momento no sabía. De haber sabido antes, hubiese cateteado a mi abuelo, por ejemplo, para que se lavara los dientes, no sé, 10 veces al día. Me da lo mismo, una exageración, pero si sé que es un factor preventivo o que puede ser protector, todas las familias que tienen O sea, yo, por ejemplo, digo, la tradición de quizás existe la posibilidad de que alguna pasta de dientes sea lo que te esté generando algún tipo de problema. Claro. Con la cantidad de químicos que tienen, no se sabe. ¿Cachai? Vamos a tener que agregar a la pauta transdisciplinaria el tema de la periodontitis, pero asociada al Alzheimer. Yo creo que hay que Sí, O destacar- quizás otras está enfermedades, incluido sí. en temas como de sangrado, la arteriosclerosis. Sí. Me refiero que ahora hay que anudar esta relación, porque ya ahora nos enteramos de la que... relación con las distintas enfermedades. Claro, porque imagínate te llega un paciente, no sé, 30 años, con una periodontitis así, pero Severa. severa. Ya. Sabes que esto está asociado a Alzheimer a futuro, considéralo. ¿Ok? Sí. Concientización. ¿En tu familia hay personas con Alzheimer? Oh, mi abuelo. Es que ni y siquiera mi debería papá. ser como riesgo, yo creo que debería ser prácticamente inminente. Si tú no tienes una buena higiene local, bucal, se te va a presentar. Si ya tienes, por ejemplo, familiar que la tiene. Ni siquiera espacio de duda. O sea, Es que los mismos científicos que hicieron la investigación plantean ese espacio de duda. Por eso, porque Ah. ellos, desde el mundo científico, tú tienes que mantener esos alineamientos de cierto margen de error, ¿ya? Pero uno en la vida tampoco puede... O sea, si hay algún indicador de que te puede servir o puede ser un factor protector, hay que usarlo. ¿Cachai? Ahora, ¿es una estupidez decir que tienes que tener una higiene bucal acorde a parámetros mínimos? No, pues, o sea, si ya era importante, ahora es más importante. claro. Ahí hay que concientizar nomás, darle la importancia que merece. Porque muchas personas de partida, cuando las personas van envejeciendo, asumen que los dientes se sueltan, como por una cuestión de edad, y lo asumen normal, y eso no es así. Una persona con 70, 80 años, con una buena higiene bucal, debiera tener todos sus dientes. No es normal que se le vayan soltando. Eso es importante. De repente uno... Y eso es por la Genera presencia de esa- la bacteria y es Y por... normaliza, uno cree que... Claro, y es por una mala higiene. Netamente una mala higiene. Sería bueno quizás que habláramos un poco de lo evolutivo, de lo normativo, no normativo de cada área. Sí.
En otro espacio. Porque, por ejemplo, uno Y con podría tiempo. decir, claro, vaya avanzando en la edad, o sea, caleta los dientes, no sé. No sé. Es lógico que se te suelten. Jornada evolutiva en Eso salud. es un error garrafal. Por eso, Jornada evolutiva en salud. Sí. La evolución de la salud en la familia. No se lo pierdan. sí. Yo tengo otra pregunta antes de que pasemos al siguiente tema. Ya, que es, última. Esta bacteria, las Pseudomonas gingivalis, ¿tiene algún... está presente de forma natural en el organismo? Sí, ¿En la boca? está presente de forma natural en la boca, pero en concentraciones. Tiene una concentración básica. Baja, está todo Sí. equilibrado Ya. con otras Exacto. bacterias Cuando está en que tienes equilibrio. en tu boca. ¿Cuáles son esas bacterias que la mantienen a raya, por así decirlo? O si es que hay algún... Es que más que bacterias es la condición de mala higiene, ya, sarro, genera el ambiente propicio para que ellas se empiecen prolifere. exacto. No tiene que ver tanto como con otras, sino que es como con el ambiente que se Como- genera en la boca que aumenta la cantidad de bacterias. Mientras No es esté todo en que- esto no es equilibrio, película, No es que haya algo que actúe para controlarla, sino que No. es lo que no se hace lo que Sí. hace que... No, me imagino que tiene cierta utilidad en ciertos niveles basales, pues, al igual que otras Sí, bacterias pues. que tenemos en el organismo. Entonces ahí, cuando la Romy dice hay que ir a la raíz es conductual, y si es conductual, más profundamente algo cognitivo mental. Entonces, que es lo que no considera esa persona que tiene que ver con la higiene. Que lo lleva a no lavarse los Que dientes. claro, que lleva a no cuidarse, a no lavarse, limpiarse. O sea, yo creo que ahí pasa, creo que transversalmente el tema de la desvalorización propia y de no considerar referentes como hay que lavarse los dientes. ¿Cachai? Sí. Después de desayunar. De hecho, sí. Sí, es Bien. súper importante que se informen, porque esto también está al alcance de todos. O sea, uno pone en internet y puede leer los estudios. Si no, pueden acercarse al centro y preguntar. Exacto. El tema de la higiene oral también es súper importante, porque hay pacientes que realmente nunca se han hecho una limpieza ni un chequeo. De hecho, hay personas que nunca han ido al dentista. Creo que todo parte por evaluar en qué escalón estamos de alguna patología o no, o si estamos en salud, y qué podemos hacer para recuperarla si la hemos perdido. Entonces, y no es tan difícil, mientras uno se cepille todos los días, pase seda en la noche fundamentalmente, idealmente todos los días, pero aunque lo pases 3 veces a la semana, eso es suficiente para que no se genere un sarro y un tártaro que inflame la encía. Entonces tampoco estamos hablando de que, ay, es que ahora me tengo que andar con el cepillo, la pasta, la seda aquí en la cartera. No, si uno lo hace bien en la noche, no debería sufrir de esta patología. Y si uno no puede hacerlo o se le dificulta, puede asistir al dentista y ahí uno lo ayuda. Entonces, entender que esto puede ser mucho más grave de que a lo mejor que tenga la encía inflamada, puede perder los dientes, y no solo eso, sino que desarrollar Alzheimer tal vez. O cualquier tipo de remedio. Sí. Sí, eso iba a Y decir si yo tengo como diabetes, que mi diabetes se punto. descompense. Y si estoy embarazada, que tenga un parto prematuro. Entonces es súper importante. Y eso es lo que conocemos hasta hoy en día. En el fondo, hasta no tener los antecedentes de este paper, no cachábamos la conexión entre Alzheimer y esta Claro, patología. Exacto. Y Sí. puede ser que hayan muchas otras que estén relacionadas con la misma bacteria, pero que desconocemos. Entonces la invitación es a tener buenos hábitos en la vida a nivel transversal, acudir regularmente a algunos chequeos médicos y de salud para corroborar que todo esté en orden. Y la tercera es a seguirnos y estar informados constantemente de lo que pasa en el mundo científico y en otras áreas. Así que con eso damos por finalizada esta presentación. Tengo una pregunta más. Si... Breve. No, es que breve. Si tengo dudas con respecto a odontología, tengo que... ¿Cómo lo hago para resolverlas? Soy una persona normal, tengo dudas, pero en realidad creo que mi salud oral está bien, o no tengo caries. ¿Puedo
Ya, hablar supongamos que tú te hiciste un tratamiento, como que para allá va, y estás como de alta, pero tienes Sí. dudas sobre algunos aspectos de cuidado, de higiene o tal vez de algo que leíste y no sabes bien. Bueno, por lo menos acá en el Tume Centro tenemos el servicio de la consejería en todas las áreas, es decir, cualquier persona puede pedir una hora con salud mental, con nutrición, con dentista, no para realizar un tratamiento ni para una evaluación, sino para un asesoramiento en lo que tiene que ver con los cuidados respectivos de cada área. Entonces, perfectamente se pueden contactar con nuestras redes o llamarnos por teléfono, agendan la sesión de asesoramiento y acá les vamos a responder las preguntas y haremos derivaciones si corresponden o no, o tratamientos si lo amerita también. Y lo más importante que yo creo y que agregaría es que lo vemos de forma transdisciplinaria, que es algo que solo se da acá, así que sin duda que los podemos acoger y atender de forma integral y transdisciplinaria. Eso es por ahora, vamos a tener un recreo de 1 minuto yo creo y continuamos con nuestra segunda parte, así que no cambien de canal.